Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar en esta transmisión. Gracias por acompañarnos, por darnos esta oportunidad de estar juntos, de estar en esta comunicación. Les agradezco mucho el que estén en esta transmisión del día de hoy y que bueno, espero que sea también de utilidad, que tenga algunas cosas de interés para ustedes y que les aporte a su día a día, a su vida diaria, que les dé elementos inclusive para platicar con los amigos, para platicar con la familia, ahora que tenemos pues más tiempo para todo esto, porque el encierro, aunque nos dan más libertades, aunque como comentábamos ayer, ahora queda en manos de todos nosotros, pues no cabe duda que también tenemos que mantener la cordura y guardar el encierro lo más que sea posible, entendiendo que hay personas que tienen que salir a trabajar, entendiendo que hay quienes necesitan ir a buscar cómo sacar la vida adelante. La verdad es que cuando estamos viendo las cifras son avasalladoras. Fíjense, hoy escuchaba unas cifras que me parecen demoledoras, ¿no? Que se hablaba de que un 60% de los hogares del país, un 60% de los hogares del país durante abril perdieron uno de sus integrantes el empleo, por lo menos uno de los integrantes perdió el empleo. Y así sucesivamente vamos escuchando datos, informaciones relacionadas con el problema económico que está llegando con las familias, que se está presentando para las familias. Pero al mismo tiempo, los otros problemas, el país sigue su marcha, el país sigue con las problemáticas normales, como decíamos, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, que sí, la pandemia está matando mucha gente, pero hay quienes siguen enfermos de cáncer, hay quienes siguen teniendo problemas renales y tendrán que seguirse atendiendo. Lo mismo pasa con los otros ámbitos de la vida en los cuales nos encontramos inmersos y uno de ellos, tristemente, es el de la inseguridad. Vamos a platicar en el curso de la transmisión de la inseguridad que estamos viviendo y particularmente por el asesinato que se registró el día de hoy, que fueron acribillados un juez y su esposa. De esto vamos a platicar y de otros temas vinculados con la inseguridad que estamos viviendo. Vamos a platicar desde luego de cómo se está comportando este tema del COVID en nuestro país particularmente, en donde el número de muertos ya nos está ubicando en los primerísimos lugares. Vamos a platicar de cómo se está comportando en otros países, por ejemplo Nueva Zelanda, que ya había declarado libre de COVID-19, pues están registrándose algunos casos. China, con las particularidades que se están dando. Vamos a platicar del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque diera la impresión de que son obras suntuarias y no tomamos en consideración el impacto económico que llega a tener una obra de esa naturaleza. No solamente es si es un bonito aeropuerto, no, por todo lo que significa en materia de carga, en materia de turismo, en materia de empleo, en materia de comercio, en fin, es un centro de gran movimiento económico. Y como esto, muchos otros temas que vamos a platicar, les invito para que continúen aquí en la transmisión a lo largo de los próximos minutos, que participen con sus comentarios y que si les gusta lo que estamos haciendo, reenvíenlo, recomiéndenselo a algunas personas que estén también en Facebook y pues todo esto nos hace una mayor comunidad, nos hace un grupo más amplio, más cohesionado en todo esto. Muchísimas gracias porque pues ha sido realmente muy afortunado el contar con ustedes durante todos estos días. Oigan, pues no sé a ustedes qué les parezca, pero voy a empezar con un par de cosas muy ligeras. Una de ellas es que están cambiando en el Ciudad de México la fecha del Día del Padre. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, anunció en Twitter que movió la celebración del Día del Padre al tercer domingo de agosto, para el 16 de agosto. En condiciones normales sería el próximo domingo. Yo no sé si le van a hacer caso, ¿eh? No sé cuántos le van a hacer caso. Me parece que la decisión tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido de no provocar mayor afluencia en las calles. Pero bueno, a ver, en Ciudad de México ya aceptó lo que le impusieron la jefa de gobierno, porque se lo impusieron del gobierno federal, de ir abriendo paulatinamente, de abrir un poquito más la Ciudad de México. Y bueno, lo que están reportando es que ya la movilización está a todo lo que da en la capital de la República.
El 10 de mayo hubiera sido una ofensa, nadie lo hubiera aceptado. El 10 de mayo es inamovible. Ha habido intenciones de hacerlo que en Estados Unidos, que sea el segundo domingo del mes de mayo, como lo hacen en Estados Unidos, para que sea siempre en domingo. No, 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 no. Eso es imposible. El 10 de mayo es inamovible. El Día del Padre pues tiene otras características, seguramente no tiene la misma dimensión, no gozamos de la misma popularidad en cuanto a la fecha. Y bueno, pues yo no sé si van a hacerle mucho caso a la jefa de gobierno, no sé si en las entidades federativas van a seguir con esta tendencia de mover la fecha. No lo sé, me parece que la intención puede ser buena, pero la ejecución, pues no le encuentro yo realmente mucho sentido, porque no creo que le vayan a hacer caso, así de simplemente. Y por otro lado, pues, ¿qué se gana? No se gana tanto porque el Día del Padre no es tan festivo como el Día de la Madre. Pero ustedes darán realmente sus puntos de vista y me dará mucho gusto recibir sus comentarios con todo esto. Antes de irme a los primeros mensajes que ya están aquí, miren, una recomendación. Acabo de ver, ya les he recomendado en otras ocasiones, esta serie de programas que realiza pues es un comediante, realmente es un comediante americano, pero que hace, de origen hindú, que hace reflexiones muy interesantes. Él se llama Hassan Minhaj y su programa en Netflix se llama Patriota No Deseado. Acabo de ver el capítulo de esta temporada que le ha titulado El coronavirus que arruinó a nuestro país. Híjole, me dieron tantas luces que ojalá lo vean y las compartamos. Da tantas luces, por ejemplo, la crítica de lo que dice, ¿cuántos muertos? Eso ya lo han dicho en algunos medios, ¿sí? ¿Cuántos muertos se hubiera ahorrado Estados Unidos si 2 semanas antes, Donald Trump declara el cierre, declara el encierro? Si hubiera hecho eso, el presidente, calculan que unas 54,000 personas no hubieran muerto a causa del COVID-19. Luego otros datos bien interesantes, fíjense, por ejemplo, habla de las mascarillas, que las mascarillas, el principal productor de Estados Unidos, después del H1N1, advirtió que no se estaban produciendo las suficientes mascarillas para una epidemia, para una emergencia, y que todas las mascarillas las estaban fabricando en China. Esto el fabricante lo advirtió en 2007, fíjense, y advertía eso, advertía que iba a haber un momento de una gran necesidad de mascarillas N95. Bueno, pues lo que dice el reportaje es que cuando se presente el problema, entonces se hace necesario comprarlas en China. Y las batas hay que comprarlas en China. Y los guantes hay que comprarlos en China. O sea, bajo toda esta circunstancia que se estuvo presentando y está hablando de cómo se rompen las cadenas de producción. Y luego, algo muy interesante es, algo que comenté yo con ustedes en algún momento de las transmisiones, la obligación que estableció Trump para que se abrieran las plantas procesadoras de carne. Y cómo las plantas procesadoras de carne no protegieron a sus trabajadores. Esto particularmente en Colorado, en Nebraska, en donde hay grandes fábricas y que no se protegía a los trabajadores. Y los tenían trabajando uno pegado al otro, les daban muy pocas mascarillas, les daban muy pocas herramientas y vino un contagiadero de la patada. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo. La verdad es que quien tenga Netflix, vean este capítulo que se llama El coronavirus que arruinó a nuestro país. Y estoy seguro, que esto lo estoy diciendo para quienes vienen de Estados Unidos, estoy seguro que para quienes estamos en México, habrá muchos elementos que nos van a decir. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos muertos en México nos hubiéramos ahorrado si hubiera sido realmente aplicada el proceso de vigilancia adecuado, con las pruebas? ¿Sí? Con las pruebas que nos hubieran permitido saber en qué momento empezar el encierro, ¿sí? Porque fue un desastre, ¿sí? Ustedes saben que en Jalisco empezamos en la primera semana de marzo, pero el país fue todo abril y aún todavía no llegamos al pico más elevado de la curva, ¿sí? Si hubiéramos tenido un
realmente un programa de vigilancia adecuado con las pruebas suficientes que nos hubieran ubicado o nos hubieran dado el mapa correcto. ¿Cuántas personas hubieran salvado la vida bajo esa circunstancia? ¿Cuánto hubiéramos ahorrado en materia económica si sabiendo desde enero, fíjense, desde enero que venía una epidemia y empiezas a activar pequeños talleres para que fabriquen mascarillas, pequeños talleres para que fabriquen guantes, para que fabriquen batas, ese tipo de cosas, porque es de los detalles que le echa en cara el reportaje a Donald Trump, que dice, por ejemplo, que teniendo las atribuciones necesarias para que en una situación de emergencia, como en una guerra, él puede obligar a las fábricas a que empiecen una producción de lo que se requiere, de los insumos indispensables. Y sí lo hizo, recordarán ustedes que una planta de la General Motors fue obligada a empezar a producir respiradores, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de México, ¿qué hubiera sucedido si con tiempo empiezas a impulsar ese tipo de producción? Yo les pongo un ejemplo, fíjense, les estoy poniendo un ejemplo bien burdo, pero un luchador de los de lucha libre, cuando interrumpieron los espectáculos, pues la familia empezó a resentir y entonces ellos, su esposa y él, empezaron a producir mascarillas con las formas y logotipos de los luchadores. O sea, la creatividad es la madre de toda la necesidad. Bueno, les estoy dando ejemplos de esto con un programa que les estoy recomendando. Como al mismo tiempo, y bajo mi riesgo, no les recomiendo, de veras no les recomiendo esa serie que se llama La Búsqueda. Si el drama de la niña Paulette fue vergonzoso para el gobierno de Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, la serie es vergonzosa, qué mala. Yo vi 2 capítulos, digo, ya sabe uno cuál fue el desenlace, ya sabe uno cómo se hicieron las cosas, pero qué malo, qué malo está esto, está de veras malísimo. Yo, si quieren verlo, pues allá ustedes bajo su riesgo, yo también bajo mi riesgo, les estoy diciendo, no pierdan su tiempo viendo ese bodrio que está también en Netflix y que es una verdadera porquería. Denme sus puntos de vista, a lo mejor hay quienes dicen que sí les ha gustado y que están de acuerdo. Yo pensé que la niña esa Regina Blandón levantaría un poquito la serie. No, pues haz de cuenta que la estás viendo en La Familia Peluche. No es una mala actriz, no la estoy calificando como tal. Pero bueno, Carmen Robles Gil, ya listos para verte y escucharte. Muchísimas gracias. Javier Mendoza, saludazo amigo desde Paramount en California. Bye, el saludo de regreso, muchísimas gracias. Saludos a Marce Naveja, Guadalupe Hernández, Zaida Barragán, René Vázquez, muchos saludos. Marcos Gerarde Budebo, hola Juan María, buenas noches, saludos desde Miami Beach, Florida. Ya aquí hay casos de nuevo de COVID-19. Sí, en Florida la traen bien complicada, Marcos, efectivamente. Hoy tengo precisamente la información relacionada con lo que está pasando en Florida y en Texas, particularmente. Son 2 estados que han estado con problemas que se están generalizando otra vez. Florida registra hasta este día, el de ayer fue el día de más contagios de coronavirus, seguramente Marcos lo sabe, yo nada más lo reitero, y las muertes se acercan a las 3,000. El Departamento de Salud de Florida indicó el martes que en las últimas 24 horas se registraron 2,783 casos de coronavirus en el estado, siendo este el número más alto de contagios desde que comenzó la pandemia. Esto están informando las autoridades de Florida. Y bueno, hay mucha gente que tiene familiares en Texas. Bueno, pues en Texas 2,518 personas están hospitalizadas por el coronavirus en el estado. El número de personas hospitalizadas en estos momentos en el estado de Texas alcanzó el récord de 2,518 pacientes. El gobernador Abbott dijo en rueda de prensa que la capacidad del estado es abundante y añadió que cerca de 15,000 camas están todavía disponibles en el estado. Según el Texas Tribune, estas cifras de hospitalizaciones representan un incremento del 43% desde el principio del mes. A ver, yo no entiendo a las autoridades. Empiezan a decir, no, pero no se preocupen, hay capacidad suficiente de camas, podemos pensar en atender a muchos más. No se trata de eso.
se trata de que haya menos contagios, se trata de que haya menos muertes, de eso se trata, no de que haya una capacidad. Ya sabemos que Texas todo es grande, ¿no? Ya sabemos que el estado de Texas es un monstruo en cuanto a tamaño, dimensiones y en cuanto a muchas cosas, pero de eso no se trata de tomar las medidas en tiempo y forma para salvar vidas, de eso se trata. Pues sí, no, yo no lo entiendo desde esa manera. Lourdes Barragán, buenas noches, saludos a todos, gracias Lourdes. Nena de la Torre dice, hola, buenas noches, ¿qué tal? Dora Cristina Espinosa, qué bueno que mi compañera de generación nos acompaña nuevamente por aquí, buenas noches, saludos a todos, saludos, Dora. Daniel Rodríguez, ¿cómo estás, Daniel? El otro día me permití compartir, Daniel Rodríguez, me permití compartir un video que me hiciste llegar por Messenger y creo que le gustó a la gente acerca de la edad. Lo compartimos la semana pasada, así que muchísimas gracias, Dani, ya lo compartí por aquí. José Rafael Cárdenas, Gloria Naveja también, Joe Martínez, Lourdes Barragán, Alicia Esther Gutiérrez dice buenas noches, muy buenas noches Alicia. También Salvador Lara Elizondo, quien está en Estados Unidos. Sánchez Martínez, ¿qué tal? Leti de la Vega, también muchos saludos. Nena de la Torre, la serie es malísima, parece novela de Televisa. Fíjate, nena, que yo que ni de Televisa, parece de televisora de pueblito, ¿no? Como de Macuspana, haz de cuenta, ¿no? Ahora que insultaron a Denise Dresser porque se refirió a Macuspana. Pues sí, de veras que bien malita esta serie de La Búsqueda. Lucy Bustamante, que fue una tragedia, de verdad fue una tragedia lo de la niña Paulette, pero bueno, ya la vivimos, ¿no? La vivimos en aquellos tiempos. Dice Lucy Bustamante, no me gustó para nada la serie, se me hizo un mal chiste. No llega, tienes razón, Lucy. Yola Rodríguez, muy buenas noches, saludos. Saludos también a Vicente Herrera, a Rafa Flores. ¿Cómo estás, mi estimado Rafa? Un fuerte abrazo, sigue echando ganas ahí, estamos al pendiente de tus transmisiones. También a Mónica Piñera. Moni, muchísimas gracias. Moni, lo voy a reconocer públicamente, miren, lo hizo con una delicadeza. En días pasados que subí un video corto, es que les pongo a veces para recordarles que nos vamos a ver, puse el título y en el ay me faltó el H, ¿sí? Quedó como hubiera sido de dolor. Y Mónica, con esa delicadeza que tiene, me mandó un mensajito, dice, ay, se escribe con H. Y pues pero ya tenía como 3 o 4 días el post, pero muchísimas gracias, Moni, por hacer la observación. Incluso comentaba, actuaste como cuando eras mi productora en Notioír, así que muchísimas gracias. Nena dice, Nena de la Torre, pero parece parodia, le dan toques de humor en un tema tan delicado. Sí, la verdad es que esa actuación de Bas, híjole, si así es el tipo, imagínense, fue procurador del Estado de México, si así es, si lo apegaron a la realidad, después tuvo un altísimo cargo en la Comisión de Valores, de Seguros y Valores, no recuerdo. Bas tuvo un encargo muy importante en el gobierno de Peña Nieto. Saludos a Urscam, muchísimos saludos por allá por Nuevo Vallarta, Nayarit. Graciela Sandoval, Chela, ¿qué tal? Lalo Álvarez, ¿qué tal? También muchos saludos. Y pues también para Mili Naveja, quien está muy triste, y deberíamos de estar muy tristes todos. Miren, voy a entrar al tema de la seguridad pública. Esto nos debe preocupar a todos por lo que está pasando en el país. Ya hablábamos ayer, nada menos, del general brigadier que fue secuestrado el viernes pasado y afortunadamente liberado. Pero ya cuando te hablan de un secuestro de un general, es para que nos pongamos a pensar bajo qué circunstancias y en qué entorno se dio. Afortunadamente quedó liberado. Eso ocurrió el viernes. Como ustedes saben, ocurrió también durante todo el fin de semana que si había muerto el Mencho, que si no había muerto, y pues todos en alerta, ¿no? Porque ya sabemos qué es lo que sucede cuando se presentan este tipo de casos. Pero lo que ocurrió el día de hoy no tiene nombre, de verdad no tiene nombre. El caso que se presentó, les doy a conocer para quienes no lo sabían. Un juez federal que llevaba asuntos penales en Colima fue ejecutado hoy con su esposa. Su nombre, Uriel Villegas Ortiz, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en la capital de Colima, y de su esposa Verónica Barajas. El juez estaba antes radicado en Guadalajara, antes estaba en juzgados de Jalisco. Bueno, pues
perdón, la información nos dice que estos jueces llevan las audiencias preliminares y ordenan aprehensiones bajo el nuevo sistema penal por delitos federales como narcotráfico, huachicol, delincuencia organizada y lavado de dinero. Nada más, imagínense el riesgo que atraviesan estos jueces, estos impartidores de la justicia. Y el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, anunció el doble asesinato mientras el Pleno de la Suprema Corte realizaba su sesión ordinaria. Pedimos a las autoridades competentes garantizar la seguridad de los jueces y sus familias y que se investigue y deslinden las responsabilidades, fue lo que dijo Saldívar. Medios locales informaron que el atentado ocurrió hacia las 11:30 en el cruce de las calles León Felipe y Jaime Sabines en el norte de la ciudad de Colima. Los sicarios realizaron más de 20 disparos. Pero fíjense ustedes lo que son las cosas. Platicaba Mimi, porque ella tiene información, lo conocía. Para empezar, tenían 2 niños chiquitos, de 3 y 7 años. Imagínense, dejan en la orfandad a 2 niños. Segundo, están hablando de que tenían guardaespaldas y no saben ni dónde estaban. Yo me imagino que en circunstancias de esta naturaleza, cuando van a un asesinato tan dirigido, pues los escoltas o se hacen a un lado. Yo no voy a especular en la materia, no es mi materia es decirles que estamos pasando por situaciones de inseguridad muy preocupantes que nos deben hacer reflexionar bajo las circunstancias en que está el país. Ya hemos hablado de esta inseguridad que se vive con los homicidios dolosos. Ayer les hablaba que el fin de semana fueron asesinadas 249 personas, nada más el fin de semana. El presidente de la Corte está diciendo que no los van a amedrentar, está diciendo Saldívar que van a actuar con la manera en que tienen que hacerlo. Dice que queremos mandar un mensaje claro y categórico: la actividad jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos, menos con actos intimidatorios a efecto de cumplir la misión que nos ha encomendado la Constitución y la cual hemos jurado defender en bien de los derechos de todas las personas. Esto es lo que dice el presidente de la Corte, pero no dejan de ser temas que creo que tenemos que estar subrayando por lo que están representando en la vida nacional. Creo que el tema de inseguridad solo amenaza con crecer de acuerdo a lo que está pasando en el país y que, créanme, en la medida en que se esté arraigando el tema del problema económico, vamos a tener mayores problemas de inseguridad. Esto, miren, hoy recordarán ustedes que dijo el presidente de la República que a los pobres no los secuestran, que secuestran nada más a los que tienen algo. Miren, el día de hoy en el artículo, les refiero muy seguido la participación de Héctor de Mauleón en el Universal, pero miren, hoy en el Universal, en su artículo que se titula Secuestros de a 3,000, sucedió hace menos de un año. Causó gran revuelo en los medios. El presidente, tan atento a esto, debería recordar aquel caso. Carlos, un niño de 13 años, fue hallado muerto en el centro de Estropajo, en Jalapa, Veracruz. Había desaparecido al salir de la secundaria 6 Jesús Reyes Heroles. Esa tarde sus familiares recibieron una llamada en la que se les informó que Carlos estaba secuestrado. Los plagiarios pidieron 6,000 pesos de rescate. La familia solo pudo reunir 3. El niño no volvió. Las cámaras de vigilancia mostraron que al salir de la escuela, Carlos había caminado hacia la parada del autobús acompañado de una compañera. La policía la buscó para interrogarla. Ella se puso nerviosa y cayó en contradicciones. Así emergió la verdad. Le había pedido a Carlos que la acompañara para que su padrastro lo secuestrara. Una muerte, un secuestro de 3,000 pesos. El presidente dice que a los pobres no, ahí está. A un niñito lo matan por 3,000 pesos. Sí, nada más para que vayamos. Voy a seguirle leyendo algo más, pero no quiero que se me atrasen los comentarios que están llegando.
Pau Arrieta dice, ante las malas críticas, los actores de la serie argumentaron que a muchos les parecía una telenovela y que el caso de la niña Paulette fue eso, una novela de Televisa. Pues no veo, no, las de Televisión Azteca no son muy buenas, que digamos, ¿eh? Saludos a mi queridísimo César Huerta. ¿Cómo estás, César? Qué bueno que te des vueltas por aquí, porque ya estás chambeando, ya están reanudando las actividades, los equipos del fútbol. César Huerta es un periodista de deportes y bueno, yo creo que a él no le quita nada que reitere que es hijo de mi compadre Héctor Huerta y que son dos estupendos periodistas. Saludos a Salvador Lara Elizondo también. Sánchez Martínez dice, maestro Naveja, que a los que secuestraron al brigadier los regañen sus papás para que no lo vuelvan a hacer. Hijo, qué pena. Tiene razón Sánchez Martínez, pero es lo que dijo el presidente, ¿no? Que las mamás regañaran y que les pidan que no hagan las cosas. Híjole. No, necesitamos un Estado de Derecho. Francisco Moreno, muchas gracias. También Herminia Ramírez Reynoso, saludos allá al pueblo, a San Julián. Tete Audrey, Alma Sánchez, muchas gracias por estar participando, dice Mimi, gracias, todo lo que salgan a decir las autoridades suena absurdo, 2 niñas sin papás y una pareja extraordinaria, estamos con el corazón roto, pero con más enojo porque no pasará nada como siempre. Me decía Mimi que la señora, la esposa, tenía una clínica, una óptica en el barrio San Juan Bosco en Guadalajara. Híjole, a mí me apena mucho cuando hay niños de por medio y digo, asesinatos de esta naturaleza cualquiera lo van a conmover. Juan Pablo Domínguez, muchas gracias. Xochitl, Penélope Calvillo, pero les estaba leyendo este artículo de Héctor de Mauleón para subrayarlo de los secuestros únicamente a los pobres. En 2018, un poco más atrás en el tiempo, hubo en Iztapalapa una fuerte ola de secuestros. En al menos 6 casos, la PGR detectó el mismo modus operandi. Una adulta mayor que salió para meter su coche al garage ya no volvió a su casa. La puerta de 2 hojas de la cochera se quedó abierta. Un hombre que salió de noche a mover su auto para no quedar atrapado en el tianguis que se instalaba en su calle cada semana tampoco regresó. Un padre que esperaba a su familia en el coche se perdió de vista de un momento a otro. Y así va presentando diferentes casos que se presentaron y dice algo semejante ocurrió en Ecatepec. 3 años antes habían secuestrado en ese mismo municipio a un estudiante de bachillerato, a Oscar. Sus captores exigieron 50,000 pesos. La madre no tenía esa cantidad y no tenía tampoco posibilidades de obtenerla. Después de la negociación, la mujer logró que le devolvieran a Oscar a cambio de una televisión vieja, un Topaz 90 y 3,000 pesos que sacó de un cajero. Les recomiendo que lean este artículo de Héctor de Mauleón, está en el sitio del periódico El Universal y bueno, pues ahí está lo que dice Héctor de Mauleón. En México no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene, ha dicho en otra declaración sumamente desafortunada el presidente López Obrador. Sorprenden un hombre que se precia de conocer mejor que nadie el país. Existen reportes que indican que al menos desde el 2012 la Coordinación Nacional Antisecuestro advirtió que el objetivo de los secuestradores había variado, que había dejado de importar el estrato social de las víctimas y que incluso había descendido el secuestro de alto impacto. Los secuestrados eran ahora, fíjense ustedes, los secuestrados desde 2012, taxistas, comerciantes, profesionistas, empleados. La declaración del presidente revela que se le escapa la realidad del secuestro, que para él se trata de un problema de los que tienen. No, es un problema de toda la sociedad, es un problema social que bien vale la pena estarlo subrayando por lo que representa, por lo que puede seguir sucediendo a lo largo y lo ancho. De veras, yo creo que de las cosas más deleznables que se puedan mencionar es precisamente este tipo de delitos. El caso de los secuestros que se están presentando y que, bueno, lamentablemente no van a frenar. Tristemente estamos viendo cómo se están registrando muchos más. Y bueno, pues a nosotros no nos queda otra más de que estarlo mencionando y cuidarnos en la manera que podamos. No crean que hay muchos elementos, porque cuando el crimen te señala, difícilmente la puedes levantar. Y esto también el grupo de Alto al Secuestro le ha pedido al presidente que no esté haciendo estas declaraciones que no son tan saludables para en general para el juicio público,
cómo se están presentando. Por lo tanto, esto del clima de inseguridad que se está registrando en México, bueno, pues está nada más y nada menos este asesinato que estoy relatándoles y que pues lo vamos a lamentar y que simplemente nos dice que el país necesita un cambio radical para poder tener una seguridad mayor, porque la Guardia Nacional, la famosa Guardia Nacional, no ha sido ninguna solución a lo que se ha presentado. Sí, un gran despliegue, camionetotas, y empiezas a verlos por muchos lugares, pero la verdad es que no se puede presentar de otra manera la noticia de ese tipo de excesos. Y miren, no crean que se queda nada más en lo que está pasando con respecto a los secuestros. Por ejemplo, Isabel Miranda de Wallace declaró a la W: la Asociación Alto al Secuestro informó que este delito registró una disminución de 21.2% durante el mes de mayo, al pasar de 99 carpetas de investigación en abril a 78 el mes pasado. Sin embargo, de acuerdo a los reportes, se observó un aumento de 4.5%. Durante mayo se contabilizaron 116, es decir, 5 más que en el mes de abril. Este incremento obedece a los dos secuestros masivos, el de los médicos registrado en la Ciudad de México y otro en Nayarit. Los estados con mayor incidencia de secuestros en mayo fueron Estado de México, Veracruz, Michoacán y Morelos. La presidenta de esta asociación, Isabel Miranda de Wallace, le hizo un llamado al presidente a no utilizar la política de seguridad para jugar a confundir a las personas diciendo que solamente los ricos pueden ser secuestrados. Yo, la verdad, no tengo muchas sugerencias que darles a esto, más de que cuídense, traten de tener códigos familiares, como por ejemplo ahora que los celulares nos permiten estar informando de la ubicación en tiempo real, apréndanselo. Yo sé que la gente que ya tenemos más edad nos cuesta mucho trabajo aprender todas estas apps y todos estos programas, pero hay esa posibilidad. Cuando se suben a un Uber, a uno de estos vehículos con aplicaciones, compartan su desarrollo, su traslado, todo ese tipo de medidas pequeñitas, pero que van ayudando a que nos ubiquemos en el entorno que está registrándose. Yo les recomiendo mucho tener ese tipo de cosas, tener también códigos entre la propia familia, porque muchas veces también acuérdense de las llamadas telefónicas falsas, que ya les hemos platicado aquí y que muchas veces lo logran, que son llamadas que se hacen desde la cárcel y que tienen el acuerdo con sus secuaces para poder quitarles los 2, 3 mil pesos. Estamos viendo, matan gente por 3,000 pesos. O sea, esta es la realidad tristemente a la que nos estamos enfrentando. Muchas gracias también a Francisco Naveja por estarse sumando. Esther Cortés Comparán, ¿cómo estás, Esther? Qué gusto, saludos a tu mamá. Sánchez Martínez dice: estaría bien si en México aplicaran la pena de muerte. ¿Usted qué opina? Es todo un tema que nos ocuparía mucho. Me parece que hay casos en los que la pena de muerte se queda corta frente a lo que llegan a ser algunos, pero también llega a ser un exceso. Híjole, la verdad es que ahorita tendría que decir que sí, porque estoy muy ofuscado. Entonces prefiero que lo analicemos en algún otro momento, bajo otras circunstancias. De veras, a mí me priva mucho que se presenten este tipo de cosas, este tipo de asesinatos, porque pues, miren, están matando 11 mujeres todos los días, pues estamos hablando de un clima terrible. Habla Alicia Esther de los secuestros express, así es, los secuestros express en que se suben a tu coche y te traen de cajero en cajero para sacar lo que se pueda, ¿no? Y si te dejan en libertad. Caray, bueno, saludos Marta Cebes, hola Juan María, saludos de Pedro, saludos también a ustedes dos, muchísimas gracias, dice Esther Cortés Comparán. Al presidente poco le importa la seguridad, con su pseudo transformación le importa más su popularidad que tener mano firme contra el crimen solo con besos y abrazos. A ver, esa reflexión se la quería hacer y es con lo que iba a entrar. Yo les pregunto a ustedes que me están viendo, que me acompañan, gracias por estarlo haciendo aquí a través del Facebook. ¿Qué sienten, qué opinan cuando estamos hablando de ese secuestro del general? Cuando estamos hablando del asesinato de este juez y su esposa.
cuando estamos hablando de millones de mexicanos que se quedaron sin trabajo, de millones de familias en donde uno de sus integrantes no tiene ya empleo, que estamos hablando de cientos de mexicanos que han perdido a sus seres queridos a causa de una pandemia. Hoy, por ejemplo, el pésame es para Daniel Moreno, un compañero periodista, el director general del portal Animal Político, porque uno de sus hermanos, o su hermano, no sé si tenía más hermanos, murió de COVID-19. Ayer les estábamos hablando de la muerte por COVID-19 del hermano de un compañero de trabajo. Les estamos hablando de la muerte de mi peluquero también a causa del COVID-19. Bajo esta circunstancia, cuando están presentando todo esto, fíjense todo lo que les acabo de hablar, y que tengamos un presidente que cada mañana salga a hablar de los conservadores, de los liberales, de los neoliberales, o sea, cosas que ni vienen al caso, que la mayoría de los mexicanos ni entienden, la mayoría de los mexicanos no saben de qué les está hablando, porque eso es del siglo XIX, ¿sí? Ese es un fenómeno que se dio en el siglo XIX, en el tiempo de Juárez, ¿sí? ¿A qué le sabe eso? Que todas las mañanas salga a hablar de eso, hablar de sus adversarios, hablar de que hoy va a criticar a los gobernadores del PAN y que los va a mantener vigilados, hablar de las elecciones del próximo año, hablar de cosas, de un decálogo, como dijo Denise Dresser con toda certeza, un decálogo de un maestro de yoga, con respeto a los maestros de yoga, y no de un jefe de Estado. ¿Qué sienten ustedes cuando tenemos un presidente que todos los días sale a hablar de eso? ¿Sí? Que se va de gira cuando es un viejito, igual que yo, un viejito ya que llegamos a la tercera edad y que tendríamos que cuidarnos porque somos la población vulnerable, ¿sí? Y hoy lo reconoce, dice, yo sé que me dicen que soy chocho, sí, está actuando como viejo chocho, lamentablemente, pero bueno, no me interesa caer en calificativos del presidente de la República, me interesa decirles qué sienten ustedes como ciudadanos frente a toda esta serie de problemáticas que se están presentando, y un señor que tendría la responsabilidad de estar buscando fórmulas adecuadas para darnos a los mexicanos elementos para salir adelante de una crisis sanitaria, que tendría que estar construyendo junto con los empresarios programas para poder resolver el problema del desempleo que se está presentando en todo el mundo, y que el país que va a marcar en toda América en los niveles más altos de gravedad económica es México, ya dicho por muchos especialistas, ¿sí? ¿Qué les parece un presidente que en lugar de sentarse con sus homólogos, que son los gobernadores, se dedique a pelearlos, se dedique a agredirlos, a descalificarlos, a darles recomendaciones que él mismo no ejecuta, que su equipo no ejecuta? ¿Qué piensan? O sea, nada más piénsenlo, ¿eh? Olvídense si votaron o no votaron por él, olvídense si les cae bien o les cae mal. Piensen en lo que le está pasando al país, en lo que están viviendo las familias, lo que está viviendo su familia, lo que están viviendo nuestros seres queridos, o sea, todo esto. Y que cada mañana tengamos que soplarnos, que escuchar a un sujeto que tendría que asumir la responsabilidad del Estado Nacional en lugar de estar dando ese tipo de declaraciones. Piénsenlo, nada más piénsenlo y platíquenlo entre ustedes, entre su familia. Yo se lo estoy pasando como uno de los elementos que nos hicieron abrir este espacio. Para eso lo abrimos, para estarnos expresando y darnos mutuamente comentarios. Nacho Ramos, ¿qué tal? Otro veteranazo de los medios de comunicación, también mi compañero cuando estábamos en el Heraldo de México. Allí éramos jovenzuelos, que estábamos Nacho Ramos Vázquez y su servidor, éramos reporteros del periódico El Heraldo de México. Y bueno, pues un fuerte abrazo, mi querido Nacho. Sergio Hilario y Ursúa, Lino Naveja, gracias. Leti de la Vega dice, ante la falta de una real justicia, la pena de muerte sería un juego de azar. Muchos saludos. Juan Carlos Camacho. Lucy Bustamante dice, da mucha impotencia y tristeza tener un presidente que no está comprometido con la situación actual y el desarrollo del país. Muchísimas gracias por estar participando con sus comentarios, y yo lo que tengo que hacer es seguir dándoles elementos de lo que está sucediendo
en diferentes lugares. Miren, nuestro amigo de Bucaramanga hoy no se ha reflejado, pero hoy una persona que sé que fue alcalde de Cartagena de Indias, Colombia, Juan Carlos Gozaín, dice, ¿quién está haciendo esto en Colombia? Esto lo dice en Colombia. Les pregunto, ¿quién está haciendo esto en México? El ascenso, Hitler ingresó en el partido nazi en 1919. Su única habilidad fue incendiar a las masas con mensajes cargadas de resentimiento. Sus discursos se armaban a partir de consignas simples y breves, con una elevada carga emocional que cultivaba y avivaba la indignación, agitando los agravios del pasado. Esto yo sé por dónde va. Sí, yo sé por dónde va el señalamiento de Juan Carlos Gozaín, que les repito, es un político de Cartagena de Indias, Colombia, con quien me ha tocado compartir diferentes espacios en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Bueno, pues se lo quise compartir en este sentido. Miren, esta nota, hoy le preguntaron a López-Gatell, hace ratito, le preguntaron acerca de esto. De acuerdo con las bases de datos históricas de la Secretaría de Salud, este informe aparece en algo de Cultura UNAM que se llama Corriente Alterna. Muertes por COVID-19 son 40% mayores a las que se informa en conferencia. Bueno, les decía, de acuerdo con las bases de datos históricas de la Secretaría de Salud, el número de muertes por COVID-19 es en promedio 40% mayor a las cifras que ha difundido el subsecretario López-Gatell. 16 de junio de 2020, el número total de muertes por COVID-19 es en promedio 40% mayor, de acuerdo a lo que se está informando. Esta información se encuentra en las bases históricas que la Dirección General de Epidemiología de la propia Secretaría de Salud tiene disponibles en el portal de datos abiertos. Los fallecimientos por día toman entre 1 y 2 meses en actualizarse. Al día de ayer, por ejemplo, el último día cuyo registro estaba completo era el 10 de mayo. En la conferencia de las 19 horas, las autoridades de salud informan los casos confirmados en las últimas 24 horas, aunque correspondan a días y semanas pasados. La fecha en que fallece la gente se agrega al banco de datos. Bueno, así es. Hasta ahora, de los 100 días transcurridos desde que se registró el primer fallecimiento, el 6 de marzo de 2020, únicamente se tiene el total de muertes correspondiente a 40 días. A 40 días de 100. O sea, nos faltan los datos de 60 días. El 10 de mayo se informó en conferencia de prensa que hasta ese momento en México sumaban 3.465 fallecimientos confirmados por COVID-19. Bueno, el 10 de mayo es al cierre de esta edición, el día más reciente, esa es la información que están dando. Y bueno, hoy le preguntaron a López-Gatell, y esto lo tomé, quiero darle su crédito, del tuit que publicó Katia de Artigues, la periodista Katia de Artigues. Le acaban de preguntar a López-Gatell sobre este reportaje, el que les acabo de leer, basado en datos públicos. Al más puro estilo de AMLO, bateó la pregunta y se ofreció a checar el reportaje publicado desde la mañana con Comunicación Social. Dice Katia de Artigues, y se lo quise comentar por lo que representa esta información. Y no nos va a sorprender que a la hora de la verdad, estos números de muertos que se están reflejando, que se están anunciando, sean muchísimos más que los que nos han estado informando cada mañana. Fíjense, también del Twitter, de José Ángel Gutiérrez, dice, detengámonos, del periodista José Ángel Gutiérrez, detengámonos en el número de personas que se han contagiado de COVID-19 y se han recuperado. A nivel nacional, me llamó mucho la atención este dato, A nivel nacional suman 90.559 recuperados, pero es de un total de 154.863 casos acumulados hasta hoy. O sea que esos 60.000 que quedan, ¿qué son? Son los que no se han reportado, que son atípicos, pero se me hacen muchos, se me hacen muchísimos. Entonces, para que estemos hablando de cifras que la verdad no corresponden a la realidad de lo que se está presentando. Miren, porque por ejemplo, hoy, de acuerdo a la información que me está enviando Jaime Matus, en el día de hoy se presentó el número de fallecidos, es de
hoy se dio 730 muertos en las últimas 24 horas y llegamos ya a un número de 4.599, mientras que los contagiados son 154.863. Son las cifras al día de hoy que se están presentando. Me parece que estos datos que está dando a conocer, que pone en perspectiva José Ángel Gutiérrez, son sumamente interesantes con respecto a todo esto. Se lo estoy compartiendo de acuerdo a la información que se está generando al día de hoy. Y Alejandro Ope dice, antes del viernes llegaremos a 20,000 decesos por COVID. En menos de 2 semanas vamos a superar a España en números absolutos. Para el 10 de julio probablemente seremos el tercer país con más decesos. Una tragedia por donde se le mire. Les repito, vamos a llegar el viernes a más de 20,000. Oficialmente, muertos en cifras oficiales. Y en menos de 2 semanas estaremos por encima de España para convertirnos en el tercer país con el mayor número de muertos a causa del COVID-19. Para que tengan esta información. Urscam dice, siento mucha tristeza y preocupación por el país que me ha dado tanto y que quiero mucho. Urs es suizo de nacimiento, pero realmente él ya tiene toda su vida en México, particularmente en el estado de Jalisco. Eso es lo que les puedo comentar con respecto a todo esto. Me mandó ahorita un video Jaime, luego lo reviso, Jaime, porque si no, no alcanzo a seguir con la información que ya me mandaste con respecto a todo esto. Y el tuit de Alejandro Ope viene sobre todo a partir de que Porfirio Muñoz Ledo, el diputado por Morena, cuestionó los dichos del presidente sobre la pandemia. Afirma que no es un asunto electoral o de consulta pública, lo que les estaba diciendo. Fíjense, yo no me había percatado, porque esta nota me la mandó hace ratito Jaime. Sí vi el hilo que abrió en Twitter Porfirio Muñoz Ledo y en el cual está criticando que el presidente de la República se esté ocupando de asuntos que, dice él, no es un asunto electoral o de consulta pública cuando estamos hablando de una pandemia que está viviendo. Porfirio le ha puesto unas banderillas a este gobierno y bueno, pues simplemente su experiencia se ha aplicado y creo que ha sido una distinción este diputado del partido Morena frente a todos los demás. Leti de la Vega, repito el dicho de mi abuelo, el que sale a trabajar con la lengua termina babeando el negocio. Definitivamente así es. Juan Carlos Camacho, ¿qué tal, Juan María? Muy buenas noches. Hace ya mucho tiempo dejé de encontrar los adjetivos calificativos que describan lo que siento ante cada estupidez que este hombre dice en sus mañaneras. Así es. Saludos también a Alejandra Ulloa. Nena de la Torre vive en otra realidad, vive en una realidad alterna, no conecta con la realidad diaria de lo que sucede en México, no es empático, está mal de la cabeza, mejor ya ni sigo que me pongo de mal humor. Pues lo malo es que nos estamos poniendo de mal humor muchos mexicanos. Saludos José Luis Sonora, también a Raúl Miranda, muchísimos saludos. Carmen Robles Gil, ¿cómo se llama la serie de Netflix que recomendaste, Juan María? Se llama, bueno, esta es una serie, Carmen, que la serie se llama Patriota No Deseado. Es una serie de reportajes que ya lleva como 3 temporadas. Patriota No Deseada lo conduce Hassan Minhaj, es un americano de origen hindú y es en la temporada que está actual, la temporada más reciente, y se titula El coronavirus que arruinó a nuestro país. Para no complicarse, en el buscador de Netflix pónganle el coronavirus y seguramente les va a llevar a este episodio que está muy interesante. Ayer prometí que iba a leer un mensaje que me mandó Elena Lara, quien es de Guadalajara, pero está en este momento radicando en Canadá, y bueno, pues se me pasó, no lo hice, pero es un mensaje que me envió por el Messenger y que creo que lo debo leer. Dice, hoy no alcancé a ver el programa en vivo, pero lo estoy viendo en repetición y le dejo algunos comentarios. No estoy de acuerdo con que López Obrador se haya ido a vivir al Palacio de Gobierno, que solo con la palabra palacio ya es muy pretencioso. Y el negarse al uso del avión, siempre pensé que era una gran tontería. Y lo del tren, Maya, muy mal.
aunque no quería usted hablar del viejillo y de la tal pandemia, no se puede. Bueno, por otra parte sí me gusta que toque cualquier tema, es bueno, es sano, nos quita el mal sabor de todas estas noticias tan lamentables. Bueno, yo trato de leer todo lo que me mandan, a veces me cuesta más trabajo, trato de irles pasando la información de acuerdo a cómo va fluyendo. Y bueno, hay una, ya que les estoy hablando de cosas feas, déjenme darles una más o menos buena, porque si la dependencia de los medicamentos en Estados Unidos eliminó el medicamento contra la malaria, bueno, pues ahora se informa en Gran Bretaña un medicamento barato y de fácil acceso en todo el mundo llamado dexametasona puede ayudar a salvar vidas de pacientes que se encuentran graves a causa del coronavirus. Esto según un estudio de la Universidad Oxford en Inglaterra que se conoció hoy. El equipo investigador cree que el tratamiento a base de dosis bajas de esteroides supone un gran avance en la lucha contra el COVID-19 al reducir el riesgo de muerte en un tercio de aquellos pacientes que se encuentran conectados a ventiladores. Según lo que pude leer, lo que pude escuchar hoy en el noticiero de Univisión, es que creo que se hizo una prueba en más de 11,000 enfermos de COVID, pero no creen que es un paliativo o que se trate de un medicamento que se pueda tomar para no contagiarse. No, es un medicamento que se le suministra a quienes ya están enfermos y están enfermos graves y registran una gran mejoría. Incluso señala que todavía es mayor la mejoría en aquellas personas que han sido intubadas. Entonces, esta es la particularidad del dexametasona, que al parecer es un medicamento no tan caro y que yo confío, esta ya es especulación propia, que va a ayudar mucho a agilizar las investigaciones que lleven a tener medicamentos que eso sí, sirvan para prevenir, para evitar el contagio. Esto, bueno, pues simplemente ojalá así sea lo que están informando. Creo que eso valdría muchísimo la pena. Lo estoy diciendo desde este momento, que es una esperanza con respecto a todo esto. Porque miren, la información que se está dando, las personas menores de 20 años son prácticamente la mitad de susceptibles de contraer el COVID-19 que las que superan esta edad. Esto lo reveló un estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que fue publicado en la revista Nature Medicine. La investigación señaló que los síntomas clínicos aparecen en el 21% de las personas de entre 10 y 19 años que se contagian del nuevo coronavirus, un porcentaje que aumenta hasta el 69% en los adultos mayores de 70 años. Eso ya lo sabíamos, que los jóvenes tienen más defensas, tienen un sistema inmunológico que les ayuda más a protegerse del COVID-19, pero no significa que se descuiden, no significa que no se mueran, también se han muerto niños, se han muerto bebés a causa de este contagio. Desde luego, no se confíen, sí es importante que tengamos todas las providencias con respecto a esta situación, porque miren, lo que les he estado diciendo con respecto a China, pero antes déjenme agradecer a quienes se han molestado con participar. José Olvera, mi estimado Anselmo Romero Mora, muchos saludos. Sonia Robles, Luis Fernando Romo, también muchos saludos. Juan Carlos Camacho dice, y sabes, lo que más me preocupa es que la gente que apoya a López Obrador no le exige que genere los programas y las herramientas para impulsarlos y sacarlos de la pobreza en la que viven. Al contrario, ellos le aplauden que hunda al país y a los mexicanos en esa misma pobreza en la que felices se victimizan. Hijo, no sé qué decirte, Juan Carlos. Yo la verdad lo que hago es borrarlos. Hoy un tipo me estaba insultando en Twitter, pues simplemente lo borré. Ni caso les hace uno y tratas de seguir con la tarea. Saludos a Célida Pérez Payán. Muchos saludos a Jaime Matus. Mi agradecimiento, Jaime, por toda la información que me compartes y que me ayuda para hacer este trabajo. Saludos a Gustavo de la Cerda y también a Mariel González Naveja. Gracias por estar participando en la transmisión del día de hoy. Pero les decía lo que está pasando en China. China, como ustedes saben, fue el punto de origen
donde se presentó la pandemia, por allá desde noviembre, algunos dicen que desde agosto. Bueno, pues la situación epidémica en Pekín es extremadamente grave. Después de que consideraban que ya lo habían superado, se está advirtiendo que un centenar de personas se contagiaron del coronavirus desde la semana pasada en la capital china. Pekín se encuentra en una carrera contrarreloj contra el nuevo coronavirus, declaró el portavoz de la alcaldía de Shuejian, la ciudad de 21 millones de habitantes, imagínense, 21 millones de habitantes, más grande que la Ciudad de México. Redobló esfuerzos contra el COVID-19 y en la actualidad tiene capacidad para realizar más de 90,000 exámenes de diagnóstico al día. Este rebrote epidémico despertó el temor a una segunda ola y la Organización Mundial de la Salud indicó que seguía muy de cerca la situación en Pekín. Miren, para que vean que no es que tenga uno ganas de fregar a López-Gatell, que no son ganas de estar fregando al gobierno federal, no son ganas de eso. Es que lo que nos está demostrando el mundo entero es que esta pandemia se tiene que enfrentar con pruebas, que las pruebas son la guía, son el mapa, son el GPS, como me quieran entender, que permite saber dónde están los contagiados. Esa es la particularidad. En este caso de China, miren, se calcula que hay cerca de 250,000 personas que pudieran estar contagiadas. Acuérdense que China tiene 2,000 millones de habitantes. Entonces, se detecta en esta población de 250,000 personas, se detecta quiénes fueron contagiados. Y una vez que se sabe quiénes fueron contagiados, se empieza a interrogar a todo el entorno para poder deslindar quiénes están enfermos y a quiénes aislar. China, como es una dictadura, pues simplemente impone, da órdenes y los encierra y se acabó, les gusten o no les gusten. Miren, les voy a poner un ejemplo para que tengan una idea de qué sucedió cuando proyectaron una presa muy grande, creo que se llama la presa de Siete Gargantas, una cosa así. Pero era una presa enorme que construyeron los chinos, como todo lo que hacen, ¿no? Hagan de cuenta la muralla, ¿no? Digo, estoy exagerando, obviamente. Pero proyectan la presa, que iba a dotar de agua a una amplia zona. Los chinos le informan a la población, a partir de tal fecha, esta presa empieza a generar agua. Muévanse hacia tal lugar, la movilización se va a dar en tales términos, pueden cambiar su lugar de nueva vivienda a tal sitio, porque a partir de tal fecha viene la inundación y se van a inundar. Así actúan las dictaduras. Digo, nosotros vivimos afortunadamente en países bajo una democracia en la cual la responsabilidad tenemos que ejecutarla, tenemos que disfrutarla, tenemos que aprovecharla. Bueno, pues en China están padeciendo esta situación que se está presentando en el punto donde se originó esta pandemia y que bueno, se está presentando este brote. Pero es que esto es normal, va a estar continuando esta situación. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente seguimos fluyendo. Y lo que estaban diciendo, en el caso de China, lo que estaban informando es que llegaron dos personas, o llegaron personas de otros lugares, mejor dicho, estoy confundiendo, va de nuevo. En el caso de China, el punto neurálgico fue el mercado en donde tenían pescados y mariscos. ¿Saben lo que hicieron? Cerraron el mercado. Para que se den una idea, imagínense el impacto que tendría para Ciudad de México, que de buenas a primeras dijeran, como hay contagios que sí ocurrieron, la central de abasto se cierra. Y ni para bien ni para mal, se cierra, punto. O el mercado de abastos de Guadalajara, el mercado de abastos de Monterrey, se cierra, punto. ¿Por qué? Porque es el punto de origen de los contagios. Eso es lo que pasó en China. Los dos casos de Londres, estoy confundiéndolo, porque en Nueva Zelanda, que apenas la semana pasada les comenté aquí, que ya habían declarado que estaban libres de COVID-19, pues ya tuvieron un brote debido a dos londinenses que llegaron y llevaron el contagio. Esto va a estar presentándose, ¿por qué? Por la movilidad que hay en el mundo, y la movilidad registra eso. Por eso están algunos países estableciendo
pasaportes sanitarios. Estos pasaportes con los cuales demuestras que no tienes contagios y que puedes entrar a determinado país, o que se les confina por 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea de qué es lo que está pasando en otras localidades, en otros puntos. Muchas gracias por estar participando. Todo esto nos permite el entrar a esta comunicación. Voy a otro tipo de cosas. Miren, el impacto generado por la crisis del COVID-19 en México sigue quedando claro. En abril y mayo pasados bajaron la cortina. Pónganme atención, por favor. 9,984 empresas, casi 10,000 negocios cerraron, lo que equivale a un promedio diario de 164 cierres, incluyendo sábados y domingos. Además, el número de empresas que se perdieron en abril, 6,698, en mayo 3,295, representa el 42.4% del total de nuevos negocios que se generaron el año pasado. Al cierre de mayo, el número total de empresas formales en el país se ubicó en 997,767, cuando apenas hace unos meses, en octubre del año pasado, se había superado el millón. Bueno, pues para que tengan ustedes esa idea, 164 empresas se cerraron en promedio diario, incluyendo sábados y domingos. Nada más para que se den cuenta ustedes de qué es lo que representa esto de la crisis económica que nos viene. Simplemente, miren, este dato se los tenía guardado desde hace tiempo, pero hoy volvió a aparecer en algunos portales y los voy a compartir con ustedes para que tengan una idea. Esta información que aparece en el portal del periódico El Economista y que nos da una idea de cómo se encuentra la economía de algunas personas. Nada más déjenme checar. Esta información es relativa a los retiros por desempleo entre las Afores. Cerca del 43.5% en mayo la gente estuvo retirando su dinero de su Afore. ¿Qué está pasando? Que la gente no tiene suficiente dinero y pues entonces recurre a lo que se puede. ¿Qué es lo que se puede? Pues el tener que recurrir a los ahorros, y el Afore es uno de ellos. En medio de la depresión económica por la pandemia de COVID-19, las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, registraron una salida de más de 6,000 millones de pesos por retiros parciales de desempleo en los primeros 5 meses de este año, lo que significó un crecimiento de más del 43%. Se trata del retiro más alto que se haya registrado para un periodo similar desde 2005, año hasta donde se tiene registro de esto de los Afores. Pues es lo que ha sucedido. Y todavía había quien decía, el diputado Delgado de Morena andaba sugiriendo que se permitiera que la gente sacara 14,000 pesos de su Afore. Por favor, si lo que tenemos que estimular es el ahorro, pero muchas personas están ante la circunstancia de que tienen que pagar, tienen que estar pagando este tipo de situaciones que se están presentando, y bueno, pues ni hablar, hay que recurrir a lo que sí se tiene, porque el país, miren, derivado de factores regulatorios y sobre todo de la gobernanza, derivado del gobierno, México quedó fuera del ranking de la tabla de posiciones de los 25 principales países que son atractivos para la atracción de la inversión extranjera directa, según una agencia que se llama Kearney, una de las consultoras de más alta gerencia. México el año pasado estábamos en la última posición. Había ciertas consideraciones que tomaban en cuenta los inversionistas para que estuviera allí y que esperaban que se resolvieran. Ahorita hemos salido del índice. Simplemente México ya no está en el índice de los países con mayor grado de inversión extranjera. Es de las cosas que estamos enfrentando, pero cómo no, miren, cómo no, si estamos enfrentando a situaciones como estas. Les decía lo del aeropuerto, les prometí que iba a tratar este caso. Bueno, debido al COVID-19 se tomó la decisión, esta es la decisión que tomó el gobierno, de
frenar, reducir en 38% el presupuesto, los recursos destinados a la Secretaría de Comunicaciones, y con ello se cancela el diseño y construcción de la terminal número 3. El aeropuerto de la Ciudad de México ya está rebasado con mucho, ustedes ya lo saben, por eso, desde tiempos de Fox, les decía ayer, se planeó construir un aeropuerto, no se logró, se hizo la terminal 2. Luego, con Peña Nieto, se logró por fin desarrollar el plan para poder construir el aeropuerto de Texcoco. Como una de las causas, una de las promesas de campaña que hizo López Obrador fue de interrumpir el aeropuerto de Texcoco, que iba a ser un gran aeropuerto, era una gran obra, según él, era fuente de mucha corrupción. Hasta ahora no ha demostrado nada, no hay nadie que haya sido consignado producto de corrupción a causa de este aeropuerto. Bueno, pues ahora resulta que están informando que le urge al gobierno desaparecer los avances que tenía el aeropuerto de Texcoco, y esto lo informó el diario Reforma el día de hoy. Están poniendo a la venta 49,000 toneladas de acero que fueron compradas para las columnas del aeropuerto, que fue diseñado por el arquitecto Norman Foster y que iban a soportar la cubierta exterior del edificio. El actual gobierno busca destinar las 4,700 hectáreas de lo que iba a ser el aeropuerto para el proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco, que abarcará 12,500 hectáreas. Van a ver, a la larga Santa Lucía no va a funcionar. Santa Lucía va a ser una obra que no va a tener ningún sentido. Es el aeropuerto que ahora está construyendo el ejército, en donde era su propia, ahí tenían su propio aeropuerto militar. Bueno, pues ahora se está dando esta información. Y lo que sí estamos sabiendo es que están pidiendo que se investigue claramente cuánto le ha costado al país el haber interrumpido esta obra del aeropuerto de Texcoco. Es lo que les están pidiendo por parte de los legisladores panistas, que se investigue claramente cuánto le costó al país, y creo que es lo menos que se puede saber. Miren, los senadores de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional, tanto Clemente Castañeda como Damián Cepeda, exigieron un proceso de rendición de cuentas en el desmantelamiento del Aeropuerto Internacional de Texcoco. Estamos ante un saqueo desesperado de bienes públicos, esto es, con la debida proporción guardada, similar a la pretensión de desaparecer todos los fideicomisos públicos, o incluso con la idea de recortar el 75% de todas las dependencias. ¿Por qué es importante este tema? A ver, piensen ustedes que ya se tenía un 30% de avance de este proyecto. Por lo tanto, se tiene que liquidar a aquellos empresarios, aquellas empresas que habían ya invertido, que ya habían realizado obras porque habían sido producto de contratos formales. Entonces, bajo esa circunstancia, se está exigiendo que se sepa cuánto ha pagado México, cuánto hemos pagado los mexicanos por cancelar una obra a capricho de López Obrador. Porque recordarán ustedes que la canceló con apoyo en aquella encuesta Patito, en la que no participó ni el 1% de los votantes, para que ustedes tengan una idea de las decisiones y el costo que nos está significando a los mexicanos este tipo de caprichos, porque no hay que calificarlos de otra manera. Y por si fuera poco, pues hay zonas en donde no le están pasando bien. Desde el 21 de marzo, fíjense, desde el 21 de marzo se tomó la decisión de los gobiernos de México y Estados Unidos de suspender el tráfico de personas terrestre entre las dos fronteras, toda la frontera, ¿sí? Toda la frontera entre Tijuana y San Isidro, entre Ciudad Juárez y El Paso, solamente pueden pasar o los productos, las mercancías o los ciudadanos o residentes de ambos países. Pero aquellos que son turistas no pueden cruzar la frontera. Cuando
entre estas localidades de toda la franja fronteriza hay un intercambio comercial bien importante. La semana pasada estaba viendo un reportaje de Laredo, Texas, en donde decían que los negocios están en crisis, porque decían, nosotros vivimos de los mexicanos. Y pues les puedo decir que Laredo, Tamaulipas, dirá otro tanto, nosotros vivimos de los americanos, es un intercambio muy natural. Bueno, pues hoy se informó que México y Estados Unidos acordaron extender 30 días más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la frontera común, tras revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19 en las dos naciones. En la cuenta oficial de Relaciones Exteriores se está diciendo que continuarán hasta el 21 de julio. Destacan que se mantendrán los mismos términos que se negociaron desde el principio, es decir, que solo se permitirán los cruces esenciales que tengan que ver con comercio, emergencias o asuntos legales. Esto es lo que se está informando ya por parte de los dos países. Y bueno, pues les digo, esto está afectando seriamente a las dos naciones, no creen que le afecta nada más a uno. Bueno, por si fuera poco, México cayó 3 lugares de competitividad en el mundo. Es la posición más baja que el país ha tenido desde 1997. Retrocedió 3 posiciones, de las 50 a las 53, en el anuario de competitividad mundial 2020. Así es como nos estamos yendo para atrás en el tema económico en el país. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que está sucediendo con respecto a todo esto. La pandemia se acelera en América y Brasil es la gran preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Están señalando que la situación en Brasil es muy preocupante, ya que este país representa el 23% de los más de 3.8 millones de casos existentes en la región. Así es como se están comportando algunas situaciones en el mundo. De este tiempo también. Gracias, Jorge Naveja, por estar participando. Chacho Manuel Castillo, ya lo vi, Chacho, canta bien. Ya lo vi en su Facebook. Muchas felicidades, sí, lo vi que canta bastante bien. Saludos, Lorena Godoy. Juan José Ábalos, también muchas gracias. Alicia Esther dice, efectivamente, era la base aérea de Santa Lucía. Así es, muchas gracias, Alicia. Juan Carlos Camacho, según entiendo, para estas fechas ya debería estar casi listo para comenzar sus operaciones el aeropuerto de Texcoco. Sí, ¿no? Y además, fíjate una cosa, Juan Carlos, este aeropuerto iba a estar entre los 5 mejores aeropuertos del mundo. México iba a tener un aeropuerto de clase mundial. La verdad es que lo que estamos perdiendo, no tenemos ni idea, ¿eh? Los aeropuertos son un estupendo negocio, sería una fuente de divisas muy importante para el país. No le estaba costando al país, era un aeropuerto para particulares y lo que se derramase por allí, pues iba a servir. ¿Qué es lo que va a pasar? Y qué es lo que de hecho ha sucedido, que muchas rutas internacionales ya se desviaron por otra ruta. Se desviaron, por ejemplo, hacia Panamá que también creció mucho su aeropuerto y presentó esas ventajas frente a un gobierno que no entiende, la verdad es que no entienden de qué se trata frente a todo esto con lo que está pasando en el país. La verdad es que no lo sé. Oigan, yo les he hablado muchas veces del tal Chumel Torres, que es un youtuber muy exitoso, tiene casi 3 millones de personas suscritas en su canal. Bueno, pues resulta que iba a participar en una conferencia o algo así, y están informando que después de polémica, reclamos y dimes y diretes que involucraban a Chumel Torres, quien formaba parte, CONAPRED canceló un foro sobre racismo y clasismo, mientras que la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, exige una disculpa a su hijo por llamarlo Chocoflán. El Chumel, la verdad es que sí hacía muchas burlas, pero pues el que se ríe se lleva. La verdad es que yo no tengo, ni me toca andar justificando, yo les doy la nota nada más para que ustedes tengan la información. Oigan, miren, ahorita que estoy en este proceso de chismes, Nora Elizalde, quien fue mi alumna y es una gran diseñadora, en el chat que tiene con sus compañeros de generación, publicó esta gráfica el día de hoy, que se las pongo aquí para que ustedes la vean. ¿Cuánto le cuesta el populismo a México? Y aparece López Obrador, que ya ven que dicen
que nos dijo que pues, para qué más de un par de zapatos, que para qué más que un par de pantalones. Bueno, pues Nora dice, por años López Obrador ha presumido austeridad al presentarse en público, sin embargo, esa austeridad disfrazada tiene un costo. Aquí los costos promedio de su outfit para diario. El traje, 32,400 pesos. La camisa, 12,800 pesos. La corbata, 5,900. Los zapatos, 12,800 pesos. Las marcas favoritas de AMLO son Hermes, Seña y Ferragamo. No, pues quien lo viste tiene buenos gustos. Esta es una investigación que es de Le Cabrera, pues no sé, es la fuente de la oficina de la presidencia. No sé si sea cierto, pero a mí no, a mí, y la propia Nora también lo dice, a mí no me importaría que el presidente vista bien, estaría mal que vistiera de manera inadecuada. ¿Por qué? Pues porque tiene que enfrentar situaciones sociales que lo obligan a vestir correctamente, a vestirse adecuadamente. Esa es un requisito elemental de un ejecutivo. Me parece que lo que contrasta es andar dando esos decálogos como el del fin de semana, en las cuales está dando un tipo de recomendaciones que bueno. Pues ya eso se lo dejo a ustedes para que lo piensen y lo analicen. Leti de la Vega dice, la misma encuesta y amparos le prohibieron seguir con el tren. Textual dijo, quieran o no quieran, se va a hacer. Tienes toda la razón, Leti. Elvira Quintero Nambu, saludos, es una pena que se haya cancelado el aeropuerto de Texcoco, fue una atrocidad, definitivamente sí. Saludos a Teresita Valdivia y a Alejandro Naveja, las dos están por allí en Guanajuato. Juan Carlos dice, pues ahora, en el remoto caso de que se termine Santa Lucía, las ganancias las va a disfrutar el ejército, como bien lo compartiste en la entrevista a Carlos Marín. Sí, algo inexplicable, o sea, realmente eso no, que lo diga el presidente es contra la ley. Simplemente con que haya un recurso en la corte, se lo quitan. Definitivamente los recursos tienen que ir para otro lado. Bueno, siguen las protestas en Estados Unidos por los excesos, los abusos en la forma en que actúa la policía. Hoy había mucha expectación por lo que iba a anunciar el presidente Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva. Pues no, resulta que salió un tirititito, como diría el perro Bermúdez. La verdad es que lo que anunció hoy Donald Trump es muy pobre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto de reforma de la policía en respuesta a la ola de protestas contra el abuso y el racismo de sus efectivos que sacude el país, aunque no calma los reclamos generales de cambio. El decreto anunciado desde los jardines de la Casa Blanca incluye una prohibición de técnicas de estrangulamiento como método de inmovilización, a menos que la vida de un oficial de policía esté en peligro. Alienta a las unidades policiales a adoptar los más altos estándares profesionales. Y también está restaurar la ley y el orden, reunir a la policía y a la comunidad. Muy chafita el decreto que anunció hoy Donald Trump, y ahora la esperanza está en que los legisladores, tanto republicanos como demócratas, realmente emprendan una reforma que permita limitar los abusos de las policías. Cada vez salen más casos de gente que murió a manos de policías que se excedieron en sus atribuciones. Esto es lo que se está informando el día de hoy, y pues se lo comparto tal como está reflejándose. Oigan, se ha estado ventilando mucho que el gobernador de Morelos, yo en primer lugar no entiendo por qué los morelenses tomaron la decisión de llevar a la gubernatura a un tipo tan impreparado, tan limitado como Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues las consecuencias las están pagando. Primero lo hicieron presidente municipal de Cuernavaca. Y bueno, la gente llega un momento en que vota por el que sea, ¿no? Por el que sea, con tal de no votar por los que ya estaban. Y ahora, bueno, pues la Unidad de Inteligencia Financiera denunció que, fíjense quiénes, Edgar Riou Pérez y Ulises Bravo Molina, primo y medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, han sido beneficiados del erario y tienen injerencia en las decisiones del gobierno sin ser funcionarios.
Además, exhibió que Bravo Molina incorporó a una red de amigos a cargos públicos clave en el gobierno del estado. Entre ellos se encuentra Leticia Nolasco Ortigosa, quien pasó de ser ex directora de Obras y Desarrollo Urbano en Coyoacán a encargada del despacho de la Secretaría de Obras en Morelos. Bravo, quien se ostenta como asesor del gobernador, se desempeñó como encargado del despacho de la Jefatura Delegacional de Coyoacán, donde también fue director general. Y así otros casos en los cuales Cuauhtémoc Blanco está siendo señalado de irregularidades en su administración, para que sigan eligiendo, sigan llevando a cargos de responsabilidad a este tipo de personajes que la verdad lo único que hacen pues es que no dan el ancho. Así de simple, así de sencillo que están ocurriendo las cosas. Perdón. Fíjense, dos naciones que son altamente pobladas. En medio de la pandemia del COVID-19, autoridades de India denunciaron que 20 de sus soldados murieron en el primer enfrentamiento grave en décadas contra tropas de China en la frontera de la región de Cachemira. Lo quiero dar a conocer porque luego empieza como bolita de nieve a darse un enfrentamiento de esta magnitud. Y bueno, pues China e India son dos potencias. India, recuerden ustedes que es una potencia nuclear, ¿sí? Entonces, este tipo de enfrentamientos, recuerden la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se dio? ¿Sí? Con el asesinato del archiduque de Austria, y a partir de allí se vino una escalada y van empezando a generarse situaciones de este tipo. Gracias también a Juan F. Macías por estar participando, al maestro José Manuel Jurado Parres, muchísimas gracias, también a Margarita Pacheco. Les platico que una organización informó que hasta el lunes de 15 de junio, la T-Research está informando que Estados Unidos se encuentra a la cabeza de los países con más contagios de COVID-19. Al sumar 2.181.913. Le sigue Brasil con 888.000 casos de coronavirus. Rusia está enseguida, luego viene India, el Reino Unido y México está en la posición 14 con 150.000 positivos. Para que vayan teniendo ese tipo de datos que nos están permitiendo saber cómo estamos entrando a la competencia por los primeros lugares de lo que está pasando con la pandemia. Bueno, pues tengo más información, pero también es el momento de darles las gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias. Como siempre es un privilegio contar con ustedes del otro lado, estar en esta comunicación que nos permite estar en comunicación aquí a través del Facebook. Muchísimas gracias. Yo me comprometo a seguir con estas transmisiones en la medida de lo posible, en la medida de que sirvan de algo para una audiencia como la que hemos conformado en estos ya más de 100 días de transmisiones a través de este Facebook, Juan María Naveja Comunicación. Gracias. La petición es que nos cuidemos. Tenemos que cuidarnos ahora que ya nos dieron la responsabilidad. Lo que les decía, la autoridad ya dijo, ahora es responsabilidad del ciudadano, la economía se está abriendo, la apertura se está originando porque no podemos continuar con el aislamiento y la economía tiene que empezar a fluir porque si no van a morirse de hambre muchas personas. Bueno, entonces vamos tratando de cuidarnos y el cuidado no es tan complicado. El cuidado es recordar la distancia física, la distancia social, la sana distancia, que es de 1,5 metros, 2 metros, tratar de tener ese cuidado de la distancia. La segunda, el uso de la mascarilla. Recuerden que la mascarilla es clave, que les cubra la nariz y la boca. Cada que salgan, usen mascarilla y lávense las manos constantemente, 20 segundos de una buena lavada para eliminar cualquier rastro que pudiera contagiarlos de COVID-19. Si no tienen a la mano la facilidad de lavarse las manos, bueno, pues entonces con gel antibacterial que hay prácticamente en todas partes. Y recuerden los síntomas para prevenir el COVID-19.
altas temperaturas, dolores de cabeza intensos, diarreas, pérdida del gusto o el olfato, dolores musculares, particularmente problemas respiratorios. Si presentan síntomas de esa naturaleza, por favor consulten a su médico. Es probable que los manden a practicarse alguna prueba. La petición para los padres de niños es que los vacunen contra el sarampión y contra la polio. Ya habíamos levantado la bandera blanca de estas enfermedades y lamentablemente se han seguido presentando casos. Por lo tanto, es la petición: vacunen a los niños contra el sarampión, contra la polio. Gracias, Samuel Magaña, por haberte reportado el día de hoy, mi querido Samuel. Un saludo para todos los paisanos de San Julián. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como siempre les digo, si les gusta, recomiéndenos. Por favor, reenvíen la grabación. Pueden sugerirnos, y si no les gusta, no digan absolutamente nada. Ahí tienen mis redes sociales. Si les gusta lo que estamos haciendo también en YouTube, por favor suscríbanse a mi canal. Todo es como Juan María Naveja. El canal de YouTube es Juan María Naveja, el Facebook es Juan María Naveja Comunicación, que es en donde está la página profesional de donde originamos esta transmisión. Pásenla muy bien, traten de descansar en el momento que sea y por favor cuídense mucho.